Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy estudiaremos el capítulo 3 de Segunda Tesalonicenses. Capítulo 3 de Segunda Tesalonicenses. Daré lectura a la palabra de Dios de los versos del 1 al 5. Capítulo 3 de los versos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Una vez más, Pablo llega al final de la carta pidiendo a sus amigos que oren por él. Hace lo mismo en 1 Tesalonicenses 5:25, en Romanos 15:30 y en Filemón 22. Hay algo profundamente conmovedor en la escena de este gigante de la fe, cuando le pide sus oraciones a los tesalonicenses. Al hacerlo, Pablo no solo pone en evidencia que ellos deben de reconocer su propia debilidad al igual que él. Aquí es donde se ve con mayor claridad la humildad de Pablo y el hecho de que él, como si dijéramos, se lanzaba a sus corazones, debe haber hecho mucho para ganarse hasta sus oponentes. Porque es muy difícil no querer a una persona que te pide que ores por ella. Pero a pesar de su amor y confianza en las personas, Pablo era realista. La fe, decía, no es cosa de todos. Hay hombres perversos, dice en el verso 2, que la fe no es para ellos. Podemos estar seguros de que no lo decía con cinismo, sino con dolor. Una vez más, vemos la tremenda responsabilidad del libre albedrío, que es la capacidad de elegir y, por supuesto, enfrentar las consecuencias de la elección que hacemos. Podemos usar el libre albedrío para abrir nuestros corazones o para cerrarlos. La llamada de la fe no es selectiva. Dios llama a todo el mundo. La llamada de la fe se dirige a todo el mundo, pero el corazón humano puede negarse a responder. En el último versículo de este pasaje vemos lo que podríamos llamar las características internas y externas del cristianismo. La característica interior es la conciencia del amor de Dios. La profunda conciencia de que no podemos ser arrastrados más allá de su cuidado. El sentimiento de que los brazos eternos nos rodean siempre. Una de las necesidades básicas de la vida es la de seguridad. Y la encontramos satisfecha en la conciencia del amor inalterable que Dios tiene por nosotros. La característica externa es la resistencia que puede darnos Cristo a enfrentar las pruebas. Vivimos en un mundo en el que hay más colapsos nerviosos que en ninguna otra época de la historia. Esto es señal de que más y más personas tienen el sentimiento de que no pueden enfrentarse con la vida. La característica externa del cristiano es que cuando otros se derrumban, el cristiano permanece erguido. Cuando otros colapsan, el cristiano asume su carga y prosigue adelante. Con el amor de Dios en el corazón y la resistencia de Cristo en la vida, se puede enfrentar cualquier cosa. Veamos ahora los versos del 6 al 18. Segunda Tesalonicenses 3, del 6 al 18. Dice así la palabra de Dios. Pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros,
ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí trata Pablo, como ya tuvo que hacerlo en la carta anterior, de la situación que producían los que adoptaban una actitud indebida y equivocada en relación con la segunda venida de nuestro Señor. Había algunos en Tesalónica que habían dejado de trabajar y abandonado sus obligaciones cotidianas para esperar, según ellos, la llegada del Señor, pero lo esperaban en ociosidad. Pablo usa una palabra muy expresiva para describirlos. En griego, Pablo usa 2 veces el adverbio atactos y usa el verbo atactein, que quieren decir el vago. Se usa, por ejemplo, en los papiros, en el contrato de un aprendiz, en el que el padre está de acuerdo en que su hijo tiene que recuperar los días cuando se la pase de holgazán. Si hay algo que a Pablo le molestaba, era que la gente se entremetiera en la vida de otros. Los tesalonicenses, en su histérica ociosidad de esperar la segunda venida del Señor, ya no querían ir a trabajar. Para que puedan darse cuenta, Pablo les cita su propio ejemplo. Toda la vida fue un obrero manual. Los judíos tenían en alta estima el trabajo. El que no le enseña a su hijo una profesión, decían, le enseña a robar. Pablo se había graduado como rabino, pero la ley judía establecía que un rabino no puede cobrar por enseñar, sino que tiene que tener una profesión secular, un oficio secular, para cubrir sus necesidades con el trabajo de sus manos. Así encontramos rabinos que eran panaderos, barberos, carpinteros, albañiles y toda clase de artesanos. Los judíos creían en la dignidad del trabajo honrado y estaban seguros de que un investigador perdía algo cuando llegaba a ser tan académico, tan otromundista, que se olvidaba de trabajar con las manos. Pablo cita un dicho: el que se niegue a trabajar, que tampoco coma. Es el negarse a trabajar lo que es importante. El negarse a trabajar. No se refiere al pobre hombre que no encuentra trabajo. Esta se ha denominado la regla de oro del trabajo. Deisman, un erudito alemán, tiene la idea feliz de que cuando Pablo decía esto, estaba probablemente citando un detalle de la buena moralidad de algún taller que él conocía. Una máxima acuñada probablemente por algún honrado trabajador cuando le impedía al aprendiz holgazán que se sentara a la mesa a la hora de la comida. En esto tenemos el ejemplo del mismo Jesús. Era el carpintero de Nazaret. Y hay una leyenda que dice que hacía los mejores yugos de todo Israel y que llegaba gente de todas partes a comprárselos. El árbol
se conoce por sus frutos y el hombre por sus trabajos. Una vez había un hombre que quería comprar una casa y la compró sin verla siquiera. Le preguntaron cómo era que corría ese riesgo y contestó: conozco al que la ha construido y sé que pone su cristianismo en su trabajo cuando pone cada ladrillo. El cristiano debe ser un trabajador más concienzudo que ningún otro. Puede que haya pecados más graves que el chisme, pero no hay ninguno que haga más daño en la iglesia que cuando un hermano se entremete en la vida de otro hermano. El chisme. A esto es a lo que Pablo se refiere al entrometerse. Así que puede que haya pecados más graves que el chisme, pero no hay ninguno que haga más daño en la iglesia. El que haga su trabajo con todas sus fuerzas y habilidad ya tiene bastante que hacer como para andarse metiendo en la vida de los demás, sin entremeterse pues maliciosamente en asuntos ajenos. Pablo manda que los que no hagan caso de sus instrucciones deben ser disciplinados por la comunidad, porque no hay que tratarlos como enemigos, sino como hermanos. La disciplina impuesta por alguien que mira con desprecio al pecador y le hace temblar cuando le reprende, puede que aterre y que ofenda, pero no conseguirá enmendar a esa persona. Es más probable que produzca resentimiento que reforma. Cuando se haga necesaria la disciplina cristiana, se ha de administrar por un hermano a un hermano. No con ira y menos con desprecio, sino siempre con amor. Al final de su carta, Pablo escribe unas líneas de su puño y letra para que la reconozcan como suya. Fíjense, les dice, así es como escribo. Fíjense bien, para que puedan reconocer mis cartas otra vez. Y entonces, después de exponerle la verdad con alabanza y reprensión, amorosamente entremezcladas, Pablo encomienda la iglesia tesalonicense a la gracia del Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios les bendiga.